Buenos días, damos la bienvenida al evento del día de hoy. Ante todo, las disculpas del caso por el retraso debido a un problema técnico que tuve. Pero bueno, la tecnología nos trae muchas ventajas y por ahí uno que otro detallito que hay que ir afinando. La bienvenida y el agradecimiento por participar en el evento del día de hoy. Bueno, vamos a iniciar. Bien. Eh, Vamos a ver lo que es la formación en auxiliar de educación. Mi nombre es Estela Maris Cuba, gustosa de participar el día de hoy con ustedes. Vamos a ver, la base legal de lo que es auxiliares de educación está sustentada en el reglamento de la Ley General del Profesorado, que indica que los auxiliares de educación son considerados como personal docente, sin título pedagógico en servicio. Y bueno, la labor es de lunes a viernes, va a depender del horario y de cada centro educativo. Lo importante que quiero rescatar es que el inicio de una labor docente estamos nosotros como auxiliares, ustedes como auxiliares. Es importante mencionar de que la labor del auxiliar es sumamente importante dentro del sistema educativo. Esta es esencial las acciones de apoyo técnico-pedagógico, la participación en actividades formativas, de disciplina, de bienestar al educando y administrativas propiamente de su cargo. Por ejemplo, algo que yo lo he experimentado, mi inicio profesional fue como auxiliar de educación. En mi caso, yo soy licenciada de educación inicial y fui auxiliar de educación inicial por algún tiempo. Y yo recuerdo mucho que al inicio los niños se sentían muy identificados conmigo. Nosotros cuando estamos haciendo la labor de auxiliares, los niños se pegan mucho, se identifican mucho con nosotros debido a que cubrimos sus necesidades básicas, estamos siempre al pendiente de ellos y esto contribuye para que haya una conexión con ellos. Bien, ahora continuamos. Bien, vamos a ver también que en el artículo 276, el auxiliar de educación con título profesional pedagógico será reubicado. Quiere decir de que si de repente ahora ustedes deciden la formación de auxiliares, luego pueden continuar su preparación, su formación y lograr ser docentes. Y esto les va a servir ir a acceder a un cargo de profesores de aula. Es como ya una conclusión, el auxiliar de educación es considerado como personal docente de apoyo técnico-pedagógico que participa en las actividades formativas, disciplinarias, de bienestar y activas. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta formación? Conocer las estrategias para el buen desempeño de los auxiliares de educación dentro de las instituciones públicas o privadas. Recordemos que la educación en nuestro país, en cualquier país, la educación es base para el desarrollo y los auxiliares y los profesores tienen una función importante para la mejora de nuestro país. Dentro de esta formación, sabemos que en el Instituto Amauta van a estar muy bien formados y contribuye para que nosotros nos sintamos realizados a nivel personal también.
Desarrollar competencias, capacidades y habilidades que permitan brindar un buen trabajo de atención oportuna a las y los estudiantes. Nosotros, cuando uno trabaja como auxiliar, está siempre cerca de los niños. Y como vemos en la imagen, los niños van a constantemente demostrarnos su cariño, su aprecio y su respeto. Pero para eso nosotros tenemos que estar bien formadas, desarrollar las competencias que nos van a servir para un excelente trabajo profesional. En el instituto tenemos no solamente nos preocupamos no solamente que sea la parte cognitiva en la formación de los estudiantes y de las estudiantes, sino integral. Luego vamos a ver desarrollo de las habilidades manuales y artísticas para elaborar materiales que van a servir de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta formación, como les dije, es integral porque nos va a permitir ver la parte cognitiva, la parte de habilidades y la parte personal, porque se cuenta con el apoyo de una psicóloga, bueno, en este caso yo como psicóloga, se trabaja con no solamente la parte cognitiva, sino la parte personal para un desarrollo integral. También nos permite actualizar los conocimientos dentro del sistema curricular nacional, aprender lo que es la planificación, apoyo de guías y todo lo que concierne al sistema curricular nacional. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, propuestas metodológicas para el trabajo en educación, lo que es material didáctico, programación curricular, estrategias de psicomotricidad, psicología infantil, inteligencias múltiples, estimulación temprana, salud, nutrición, primeros auxilios, animación a la lectura, técnicas de evaluación y organización. Recordemos que, si bien es cierto, no vamos a estar en todo momento frente a la dirección de una clase, pero nosotros vamos a hacer el apoyo de los niños. Vamos a estar muy cerca de ellos y tenemos que estar muy bien preparadas para poder enfrentar este reto de ser docentes. Los niños van a sentirse identificados. Nosotros vamos a demostrar todos nuestros conocimientos. El auxiliar no es solamente la persona que va a cuidar al niño. El auxiliar va a ser el que se comprometa en su desarrollo, en el que se comprometa con el desarrollo de sus habilidades, la parte afectiva. Ahora vamos a ir detallando las funciones, la importancia de la labor. Bien, ¿qué campo laboral tenemos? Dentro de las instituciones educativas, tanto estatales como particulares, centros de estimulación, si es de educación inicial, guarderías, programas alternativos de educación. La importancia de su labor. El auxiliar tiene una labor formativa, preventiva y correctiva. Cuando hablamos de formativa, si bien es cierto, dentro del aula la docente va a explicar los temas, va a reforzar los valores que los niños traen del hogar, y los auxiliares están ahí también para orientar y estar al pendiente de lo que es la parte formativa de nuestros estudiantes. Preventiva. Cuando estamos, por ejemplo, llámese auxiliares de educación inicial, de primaria o de secundaria, estamos en el patio y vamos a estar observando constantemente, participando en las actividades de los niños o de los adolescentes. Ahí es que vamos a ir detectando ciertas situaciones que nos podrían poner en alerta. Por ejemplo, si vemos niños de educación inicial y vemos que el niño ha cambiado un poquito la conducta,
ahí está el tema de saber un poco de psicología infantil para comprender dentro del desarrollo del niño cuáles son las actividades que un niño hace a esta edad determinada que estamos nosotros responsables del aula. Entonces, si el niño de repente no está logrando ciertas actividades, entonces nosotros como medida de prevención informamos al docente de aula y vamos a poner en aviso que un niño no está logrando ciertas actividades. Un niño, por ejemplo, de repente vemos se está aislando del grupo, entonces preveemos. Acá hay algo que no está funcionando adecuadamente y tenemos que eh, prever qué pudiera estar sucediendo, tanto en el desarrollo del niño a nivel de desarrollo personal, como el desarrollo de repente en su entorno social, algo está sucediendo. Si vamos a ver este mismo ejemplo en adolescentes, también sucede lo mismo. Si nosotros conocemos cuáles son la conducta normal de todos nuestros estudiantes y observamos que un adolescente se está aislando, observamos que un adolescente está descuidando su aspecto físico, acá hay una alarma. Por eso es importante comprender cómo es el desarrollo normal de un niño, de un adolescente, para ver qué está sucediendo. Ponemos en atención y preveemos, esta es la actividad preventiva que podría estar sucediendo. ¿Bien? A nivel de las actividades o de nuestra labor correctiva, vemos, por ejemplo, si están habiendo burlas, si están habiendo situaciones que podrían estar afectando el desarrollo normal de las relaciones dentro del aula o fuera de ellas. Por eso es importante la posibilidad de aprender una observación muy minuciosa. Nosotros cuando estamos trabajando como auxiliares, vamos a tener mucho cuidado porque nuestra labor va a estar aquí, en observar y determinar si hay alguna situación que podríamos intervenir. Inmediatamente hacemos el seguimiento y la derivación, la información al docente o a las personas pertinentes para poder lograr que la situación dentro del aula o fuera del aula se maneje adecuadamente. Ahora, vamos a ver la importancia de la labor a nivel individual. Cada niño, cada estudiante tiene sus propias características. Si bien es cierto, tenemos hitos importantes de desarrollo dentro de diversas etapas, pero cada niño y cada adolescente va también a desarrollar en forma individual. Por eso es importante estas individualizaciones, observar si los niños o los adolescentes están teniendo una autonomía adecuada, si la autoestima está siendo adecuada. Recordemos que muchos de nuestros estudiantes, el colegio es un escape de su entorno familiar. Entonces, las instituciones educativas tienen que ser un buen escape para que ellos puedan tener un desarrollo mejor. Un ejemplo de mi labor profesional. Yo he trabajado como psicóloga en una institución de educación secundaria. Y los estudiantes, las chicas, los chicos me buscaban mucho y me decían, Miss, quiero conversar con usted. A ver, venga. O se sentaban en mi oficina y no venían por un problema específico, sino venían a conversar de muchos temas. Entonces, la auxiliar venía cuando los veía que entraban a mi oficina y decía, ya déjenla a la Miss. Entonces le decía, no, más bien ven, participa con nosotros. Y ahí la auxiliar aprendió a conocer mucho más a los estudiantes. ¿Por qué es esto? Es el
que los niños y los adolescentes siempre necesitan una persona que los oriente con amor, con cariño, con respeto. A veces los docentes están contra el tiempo porque tienen que cumplir sus demandas laborales, de que tienen que cumplir el tiempo, que tienen que cumplir el currículum. Entonces, todo eso hace de que a veces el docente no tenga ese tiempo de poder eh, estar al pendiente de los estudiantes. Ahí es la labor de las auxiliares, ¿no? Entonces, ver la parte de la autoestima, la afectividad, la estimulación. A veces los chicos están desganados, los niños, las niñas, los adolescentes están medio desganados. Entonces, a ver, vamos, ¿qué pasó? Por eso de que el auxiliar tiene que inyectar esa energía. Y dentro de nuestra formación está esto, el hecho de decir, estoy bien conmigo mismo, porque para proyectarme bien, tengo que estar bien conmigo mismo. Por esto es la integralidad, la formación integral para ustedes eh, como auxiliares, para que ustedes puedan ser como una luz que proyecta. Yo estoy bien y voy a proyectarme bien a mis estudiantes. Esta es la importancia de la labor a nivel de la individualización, ¿no? Cada estudiante tiene sus formas y sus necesidades. Y ahí apuntamos la labor como auxiliares, el, el ver la individualidad de nuestros estudiantes. Ahora vamos a ver la labor a nivel de la socialización de nuestros estudiantes. Las relaciones. Ahorita, bueno, por el tema de la pandemia, estamos en un entorno virtual, pero aún así se ven casos de bullying. Entonces, cuando retornemos a las aulas presenciales, los temas de relaciones se tornan a veces con ciertas dificultades. Se forman los grupitos, se forman chicos que prefieren mantenerse aislados porque no son aceptados. Entonces, ahí viene el tema de trabajar con dinámicas en los momentos, en sus tiempos libres, para que ellos puedan aprender a socializarse. El trabajo de dinámicas de grupo contribuye a que los estudiantes se acepten, se conozcan y tengan una relación mucho más sana y más afectiva. La participación de todos, estimular, nosotros como auxiliares vamos a estar de la mano de los docentes para estimular que todos participen, contribuir con la adaptación, la comunicación, pero para que los estudiantes, nosotros como docentes vamos a ser modelo para nuestros estudiantes. Entonces, tenemos también que aprender a comunicarnos de forma asertiva para que nosotros podamos, a través de nuestro ejemplo, ellos aprender a comunicarnos asertivamente. Y dentro de la formación también vamos a ver el tema de las comunicaciones, una comunicación con nosotros mismos, porque también tenemos que aprender a comunicarnos con nosotros mismos para poder después comunicarnos con los demás. Eso es una base importante. Que a veces descuidamos. Nos enseñan a comunicarnos con las personas, pero no nos enseñan a comunicarnos con nosotros mismos. Y esa es la base de la comunicación asertiva. Bien, continuamos. Vamos a ver en las funciones generales. Como dije hace un momento, nosotros los auxiliares son los que de repente más conocen a sus estudiantes, porque están al pendiente de sus necesidades básicas. Cuando algunos estudiantes de repente
en iniciar. Vamos a ver el ejemplo. Iniciar, la profesora está dictando la clase y por ahí algún niño necesita ir a los servicios higiénicos, la auxiliar va a ser la que lo va a llevar, la auxiliar va a estar al pendiente y los niños valoran mucho y los padres valoran mucho esta función debido a que yo sé que cuento, que sé que mi hijo está bien atendido porque la auxiliar es cariñosa, porque la auxiliar está bien preparada, porque la auxiliar conoce a mi niño y está al pendiente de él. ¿Bien? Entonces, por esto tenemos que tener una muy buena formación. Luego, colaborar e identificarse con las actividades programadas. Como dije, los niños se identifican mucho con su auxiliar. Ellos no hay que la Miss, que la profesora o que la auxiliar. Son sus Misses, las dos las quieren y siempre está con la persona que se identifica. Y esta es la parte afectiva que tenemos. Y las actividades programadas van a estar en función de cuán afectivos somos, de cuán preparadas estamos. Realizar un control y el seguimiento de las actividades dentro del aula. Contribuir al desarrollo integral de nuestros estudiantes y atender las necesidades individualizadas. Cuando tenemos en aula niños inclusivos, tenemos que conocer cuáles son las características de los niños con necesidades diferenciadas de aprendizaje. Porque cuando nosotros conocemos cómo llevar a estos niños tan hermosos, vamos a poder desarrollar su potencial. Bueno, yo tengo un sobrino que tiene trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y yo lo comento como una experiencia. Él, antes de la pandemia, estuvo en un colegio donde realmente no tenían paciencia, no aprendieron a cómo relacionarse y cómo tratarlo a él. Por el contrario, lo tildaban como malcriado porque no estaban preparados, ni la profesora ni la auxiliar. Si alguna de las dos hubiera estado preparada y se hubiera dado cuenta, hubiera aprendido a tomar estrategias, entonces mi sobrino, en el caso particular, él se hubiera podido adaptar fácilmente y desarrollar las habilidades. Los niños con necesidades diferenciadas de aprendizaje tienen muchas habilidades, tienen habilidades diferentes de repente, pero son hábiles. Y si nosotros comprendemos y aprendemos cómo enseñar, cómo llegar a los niños, vamos a lograr una luz en ellos. Continúo con el caso. Mi sobrino, por ejemplo, él ha aprendido ya a controlar su conducta, las terapias y la profesora que tiene actualmente, aún siendo un sistema virtual, tiene estrategias adecuadas para poder llamar la atención de él. Y esto contribuye a que él ya llega a su hora de conectarse y dice, ya es hora, ya va a ser hora, ya tengo que sentarme. Y se sienta con esfuerzo porque le cuesta, pero como la profesora tiene estrategias adecuadas, lo llama la atención y él quiere conectarse. Por eso es importante que nosotros aprendamos cómo atender estas necesidades diferenciadas, individualizadas de nuestros estudiantes. Aquí yo estoy hablando de un caso de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero tenemos muchos niños que en ocasiones no han sido detectados por los padres, porque los padres a veces desconocen. En mi labor como profesora también lo pude ver, ¿no? Que había un niño que era
muy inquieto. Supuestamente era agresivo, era un niño de 3 años, pero el niño empujaba, mordía. Entonces se le pidió a la mamá que pase por una evaluación neurológica. Y la mamá decía que no, que el niño no tenía ningún inconveniente, que era que ya le iba a pasar, que su esposo también cuando era niño mordía y que se le pasó. Entonces, bueno, como profesora yo insistí en que el niño pasara una evaluación neurológica y el niño tenía dificultades para hablar. O sea, hablaba pero no tenía un lenguaje adecuado para la edad. Entonces eran 2 indicadores que me ponían en alerta para poder pedir que le hagan una evaluación. Al final, por insistencia, se tuvo que pedir desde la dirección que al niño le evaluaran, porque la mamá se oponía. Al final, tanta insistencia, al niño se le evaluó y tenía un pequeño retraso en su desarrollo. Entonces, como no podía hablar, el niño le costaba relacionarse y el golpear, el empujar, el morder era una forma de relacionarse inmadura. Bueno, la mamá lo evaluaron, empezó terapia y el niño empezó a tener cambios dentro del aula. Entonces, aquí está la labor preventiva. Y si ustedes como auxiliares saben el desarrollo normal, se dan cuenta de que hay algo que está funcionando con una dificultad, ahí entramos. Por eso es importante estar bien formadas. Bien, la labor a nivel de funciones específicas. Vamos a ver el control de asistencia, la observación de las conductas, a nivel de higiene y de relaciones, preparación y acompañamiento en las actividades, colaborar en la organización de eventos educativos y colaborar en la elaboración de material educativo. Nosotros, la labor educativa es una labor hermosa. Yo lo digo así porque mi iniciación, como lo mencioné, yo soy licenciada en educación inicial, pero yo empecé como auxiliar. Y luego, bueno, fui estudiando, fui avanzando y continúo diciendo que la labor más hermosa es la educación. Todas estas funciones tienen una razón de ser. Si nosotros vemos que un niño está faltando con frecuencia, tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿Qué está sucediendo? ¿Hay un problema familiar? ¿Hay un problema de salud? Si hay problemas de salud, poder orientar a los padres. Algo que yo digo cuando trabajo escuela para padres es que cuando compramos, no sé, un celular, el celular viene con un manual de uso. Cuando somos padres, nuestros hijos no vienen con un manual de cómo orientarlos y cómo ser mejores padres. Pero en el camino nosotros vamos aprendiendo y vamos cometiendo errores porque es parte del proceso de aprendizaje. Cuando vamos aprendiendo, vamos comprendiendo cómo es la función de ser padres y muchas veces somos los docentes, somos los auxiliares que les damos pautas a esos padres de cómo debemos orientar a nuestros hijos. Ahí es también importante el conocer las relaciones de los padres de familia, el cómo el niño se relaciona en casa. Un caso, por ejemplo, que vi hace mucho tiempo, fue el caso de un adolescente. En el aula se observaban conductas preocupantes
de aislamiento, de falta de motivación para hacer actividades. Y bueno, se llama a la mami, ¿no? La auxiliar reporta que había un problema con este estudiante. Se hace llamar a los padres de familia y la mamá no se había dado cuenta que su niña no estaba, que había bajado de peso, no se había dado cuenta que estaba descuidada en sus aspectos, era adolescente, que estaba descuidada en sus aspectos físicos. Habían varias conductas que la mamá no se había dado cuenta, porque en las responsabilidades laborales y en las responsabilidades eh, del hogar, ella no se había percatado esta situación en la adolescente. La adolescente estaba pasando, es más, ni sabía que la niña había tenido, bueno, que la adolescente había tenido un enamorado. En el colegio no los había comentado de que estaba con un niño, ahí estaba la orientación, se había citado a la mamá para ver el tema del enamoradito, pero la mamá no pudo asistir. Cuando se le llama por segunda vez, porque de la primera llamada habían pasado como 15, 20 días, y ¿qué había sucedido? La niña, bueno, habían terminado con el chico y la mamá ni sabía que había tenido enamorado. Entonces, ahí está. Por eso dicen, el colegio es un segundo hogar y hay que brindarles ese ambiente afectivo, agradable, de escucha, de, de comprenderlos, para que ellos puedan abrirse y poder ingresar en su mundo y trabajar, ayudarlos a que maduren y experimenten los procesos normales que les toca vivir de acuerdo a su edad y su desarrollo de una manera adecuada y no después tener dificultades, porque en todas las áreas vamos a tener dificultades, en inicial, en primaria, en secundaria. Un caso de a nivel de primaria, una amiga que tengo en primaria me pidió que vaya a observar a su aula que había un niño que tenía una conducta que le inquietaba. Entonces me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, no me cuentes quién es, cosa de que yo observo y te doy una idea de lo que estoy observando. Detecté 3 niños con problemas, con dificultades bastante marcadas y ella solamente se había percatado de uno, porque como les repito, las docentes están en el tratar de enseñarles las estrategias y los auxiliares están ahí en el apoyo de observar y de poder detectar. Total, este niño tenía problemas de control de esfínter, a pesar de que era segundo grado de primaria. Y bueno, luego esta amiga me comenta de la reunión con el padre de familia y efectivamente él vivía en una zona complicada, en una, de mucha violencia y mucha delincuencia, y al niño lo estaban enseñando a delinquir. Solamente tenía 7 años y lo estaban enseñando a delinquir. Una parte de él sabía, porque en el colegio le habían enseñado que lo ajeno no se toca, pero en la casa le estaban enseñando a coger lo que no les correspondía. Entonces, esta falta de control del esfínter era porque esta situación, él estaba peleando entre lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Bueno, al final el niño pasó a un albergue preventivo porque los padres eran delincuentes, se intervino a nivel de la Defensoría del Niño y los padres consumían drogas, eran delincuentes y el niño fue puesto a disposición de un albergue. Bien,
este es de alguna u otra manera un espacio para que podamos comprender y ver la importancia de la labor educativa, de la labor que tienen los auxiliares dentro de nuestra educación. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, estimados participantes? Ok, gracias Marisela. Gracias Blanca. Yo les digo así con toda sinceridad, eh, yo empecé a trabajar como auxiliar desde los 15 años. En el colegio donde yo estudiaba había la formación técnica y salí del colegio con una formación técnica de auxiliar y hacía mis prácticas estando todavía con uniforme. La educación me enamoró desde que tenía 15 años y empecé como auxiliar, luego eh, hice los estudios para profesora, luego hice estudios para poder enseñar tanto en universidad como en instituto. Realmente valoro mucho cuando yo he sido profesora, he valorado la labor de mis auxiliares, porque como yo le decía, tú eres mi mano derecha, mi ojo derecho, mi mano derecha, porque muchas de las cosas que se detectan son a través de las auxiliares, de los y de las auxiliares, tanto en inicial como en primaria como en secundaria. Yo recuerdo, bueno, en el tema de secundaria, la, la auxiliar venía, ya yo estaba como psicóloga en el colegio, la auxiliar venía y decía, Miss, tengo un problema con esta niña. Entonces yo iba, me sentaba, nos poníamos a jugar, a hacer dinámicas con los estudiantes y después le decía, ven un ratito, puedes acompañarme, que quiero que pedirte un favor. Me la llevaba a la oficina. Y ahí trabajaba con la niña. Conversaba y íbamos dándonos cuenta que sí, efectivamente, había un problema en casa. ¿Y quién nos había ayudado a detectar el problema? Había sido el auxiliar. A ver, acá nos dice, Blanca nos dice que ella también comenzó como auxiliar a los 22 años. Una bonita experiencia, una hermosa experiencia realmente. La educación en todos los niveles es la mejor experiencia que yo particularmente tengo y tendré en mi vida. Amo la educación y esto es importante. Si nosotros amamos lo que hacemos, lo vamos a hacer con todo el corazón. Y cuando hacemos las cosas con el corazón, lo hacemos al 1000% bien. Por eso es importante que puedan ustedes formarse bien, siendo conscientes que esta es la formación que ustedes quieren. Ser auxiliares. Si tienen la proyección a futuro
de ser docentes, empezamos auxiliares y continuamos. Porque cada uno de nosotros llega donde quiere llegar. ¿Sí? Creo que Pamela quería intervenir. Sí, profesora. Buenos días. Mil ¿Cómo disculpas. estás, Pamela? Un Disculpe la gusto. tardanza. Hubo algunos inconvenientes para poder entrar. Parece que me pasaron el link un poco tarde. No te preocupes, Pamela. Hemos tenido dificultades técnicas nosotros también. Pero bueno, la tecnología tiene sus aspectos muy positivos y por ahí uno que otro que vamos mejorando en el camino también. Pero querías preguntar algo, ¿te puedo apoyar en algo? Sí, mi inquietud era de con qué frecuencia se debe evaluar a un pequeño de el nivel inicial, ¿no? Más que todo para saber cómo el niño está evolucionando, cómo el niño está avanzando, si el niño presenta alguna dificultad. O sea, ¿con qué frecuencia deberíamos hacerlo? O solamente eh, solo evaluarlo cada bimestre. A ver, si vemos la evaluación dentro del aula es permanente, ¿ok? Si bien es cierto, en inicial no deberían de haber pruebas, o sea, no deberían de hacer exámenes, no debería de haber estos instrumentos. El principal instrumento es la observación, es observar que el niño esté respondiendo, esté comprendiendo lo que se está trabajando. Sus hojas de aplicación es nuestra evaluación, ¿no? Su desempeño social es una forma de evaluar. Muchos colegios tienen eh, las estrategias de que cada bimestre les toman como especie de un examen, de una evaluación, pero en inicial es permanente, es todos los días. Vimos que tal o cual niño no comprendió bien su hojita o el trabajo que hizo, no lo hizo dentro de lo que se esperaba de repente. Entonces hay que observar, hay que ver si es una situación de estrategia metodológica, una situación de desarrollo del niño, una situación de ambiente familiar. Miren, yo les comento una experiencia. Yo trabajaba, miren, yo he pasado por todos los niveles. He trabajado en inicial, en primaria, un, un tiempo corto, en secundaria y en superior. Entonces tengo experiencia de todos los niveles. Eh, esta niña, bueno, era una niña tranquila, muy conversadora, muy sociable y en ese entonces yo era profesora y viene y me dice, Miss, mi papá y mi mamá se han peleado. Ah, le digo, estaban conversando, estaban gritándose. No, Miss, estaban hablando bajito. Ah, ok, le digo. ¿Y, ¿y por qué crees tú que estaban peleando? Ah, porque mi papá se fue a dormir al carro. ¿Ok? Entonces, la pareja no se habían gritado, no se habían insultado, nada. Simplemente habían discutido, pero ella observó que su papá se había ido a dormir al carro. Entonces, había habido una pelea por eso de que papá no durmió en la casa. Miren qué tan sensibles pueden ser los niños y que en muchas ocasiones no nos damos cuenta de esta sensibilidad. Ellos dicen, ah, ya, si no grito no se da cuenta de que estoy peleando o que tengo un problema. Pero sí se dio cuenta la niña. Mandamos llamar a la mami y la mamá nos corroboró que había tenido una pelea, que había tenido, ¿no? Y que ella le dijo, no quiero que duermas acá. Y él se fue y durmió en el auto. Entonces, miren qué importante es la orientación que nosotros podemos también darle a los padres de familia. Pero para eso tenemos que estar capacitadas bien para orientar a los padres. Para ese momento, de repente uno dice, qué gracioso, pero si vemos cómo el mundo del niño puede
verse afectado si esta situación se ve constantemente o situaciones de padres que están separados y que los niños comentan, mi mamá no me dejó ir con mi papá porque mi papá no le pasó la plata. Y yo se lo digo por experiencia, que lo he visto. Entonces, por ejemplo, ahí se habla con los padres. Es la situación de padres se mantiene completamente separado de la situación, o sea, la función de papá y mamá no tiene nada que ver con lo que pasó como pareja o con lo que pasa económicamente. Si él no cumple, entonces hay normas que puede la mamá orientarse para que él cumpla. Pero, por ejemplo, condicionar. Muchos padres ponen a los hijos como escudo o como espada porque están molestos. Entonces, aquí entra la labor en el aula. Es orientar a los padres para poder que comprendan que esta situación les va a afectar a los niños. Y si ellos quieren que sus niños desarrollen, sus niños, sus adolescentes desarrollen en forma sana, pues tienen que ver cómo mejorar esas diferencias. ¿Bien? Ahora, si se habla de una evaluación psicológica, si vemos alguna conducta que nos traería una inquietud, podría ser una vez al año, así como se hace el control de niños sano, debería de hacerse un control no solamente físico de todos nosotros, sino un control de nuestras emociones, el aspecto psicológico, que nosotros no tenemos una cultura de prevención. Nosotros vamos al médico cuando nos duele algo, pero muy pocas personas de repente van al médico a hacerse un chequeo una vez al año, cómo está nuestra hemoglobina, cómo están nuestros parámetros generales. Y es importante la prevención. Y en el colegio es que empezamos a enseñarle una cultura de prevención. Y para eso tenemos que empezar con nosotros, una cultura de prevención. Bien, entonces lo ideal sería hacerle un chequeo psicológico, una evaluación psicológica a nuestros niños una vez al año, para determinar, ¿está bien? ¿Está desarrollándose adecuadamente? Si hay por ahí alguna pauta que se les tenga que dar, bien, y se soluciona esa pequeña dificultad para evitar que se desencadenen en problemas o en trastornos más adelante. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Espero, Pamela, que te haya quedado claro. Sí, Miss, claro que sí. Muchas gracias por la información. Bueno, sí, era una duda que tenía por lo que hoy en día también se vive, ¿no? La situación está para todos un poco difícil y vemos con frecuencia a las familias que se separan, ¿no? Entonces, de alguna manera los que más perjudicados terminan acá son los pequeños, ¿no? O los niños, ¿no? Los hijos. Los hijos, efectivamente. Si bien es cierto, hay relaciones que no da más, ¿no? Cuando una persona tiene un problema y no acepta que tiene un problema. Vamos a ver un caso de repente específico, ¿no? Una persona que tiene de repente un alcohólico. Vamos a ver un caso así más extremo, ¿no? Un alcohólico. La persona que es alcohólica no reconoce que es alcohólico. Entonces, la pareja va a llegar un momento en que no va a poder. Si la persona no busca, no se deja ayudar, es mejor separarse en términos sanos que vivir en una relación que tarde o temprano va a enfermar el sistema familiar. Una persona alcohólica es una persona dependiente y el entorno familiar se vuelve codependiente. La pareja, no, es que él o ella toma porque se siente nervioso. Empiezan las justificaciones. Los hijos aprenden a justificar
este tema, este problema, con diversas situaciones. Es que no se culpan y empieza todo el sistema a enfermar y no nos damos cuenta. Pasa en la violencia, pasa en todo lo que son temas de dependencia, y la dependencia emocional también es un problema que no nos damos cuenta. Muchas veces vemos en consulta que las personas justifican la violencia y dicen, es que el problema está en que yo no hice las cosas bien, en el que yo fallé, por eso que se dio tal o cual situación, me pegó o me gritó o me ofendió porque yo tuve la responsabilidad. Entonces, en estos casos, cuando ya hay un trastorno, cuando hay un problema, es importante buscar ayuda. Si la persona que está enferma no quiere dejarse ayudar, en muchas ocasiones es mejor retirarse de esta relación para salvaguardar la integridad física y psicológica de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Bien, no sé si tengan alguna otra consulta, alguna duda. Muchas gracias, Miss. Un placer. Bien. Bien, entonces vamos a ¿tendrán alguna otra duda para poder, pues como nos decía hace un momento, Blanca, que empezó como auxiliar a los 22, María, que empezó a los 18 y le encantó la experiencia y por eso decidió estudiar educación. Bueno, la educación es una hermosa carrera que contribuye a desarrollarnos nosotros primero como personas, porque en nuestra formación vamos aprendiendo primero a ver por nosotros, a trabajar en nosotros y luego proyectarnos a los demás. Y la base de una sociedad es la educación y la salud. Por eso hablo de las medidas preventivas de salud, no solamente la salud física, sino la salud psicológica e emocional. Si nosotros estamos bien, pues definitivamente nuestro entorno también va a estar bien. Y el instituto, la formación que brindamos en el instituto es integral, como lo dije, va a contribuir a desarrollar la parte cognitiva y la parte emocional, porque se trabaja integral. Bien, espero que no les quede ninguna duda. Si tienen una pregunta, a ver, Giovanna, encantada, a ver. Buenos días, sí, muy contenta de poder escuchar las charlas. Cada vez que yo escucho charlas me lleno, ¿no? Y bueno, no solamente quería comunicarles, expresarlo, que desde muy pequeña me gustaba lo que es la enseñanza a los niños, desde muy pequeña me identificaba por allí. Y bueno, he estudiado auxiliar para un año y ahora estoy estudiando para docente. Bueno, entonces hace poco recibí una propuesta de una tía muy cercana, me dice, Giovanna, ¿qué te parece si estudias otra carrera más corta? Yo te voy a pagar los estudios. Bueno, para mí era una oferta, pero en el tema de lo que a mí me agrada hacer, a mí me encanta estar del lado de los niños, entonces yo pienso que otra carrera no lo haría así, por, a veces por la necesidad económica, no por ese lado, pero yo me siento identificada y bueno, tuve que dejar esa propuesta, ¿no? Y solo el motivo
a cada una de mis compañeras seguir adelante, porque como me dice, cuando uno trabaja con el corazón va a lograr, va a acercarse más a los niños, ¿no? Y sí, los niños, por el tiempo que estoy trabajando, veo que en los niños hay mucha necesidad, ellos se abren, a ti te cuentan sus problemas, y veo esa necesidad, y como le digo, solo quiero seguir adelante, nomás en la meta que me he propuesto lograr. Eso es todo, Missy, gracias por sus enseñanzas, llegan bastante a mi corazón. Gracias, Giovanna. Algo mira, es importante continuar estudiando lo que tú quieres. Si bien es cierto, de repente tenías una propuesta de que estudies otra cosa, yo soy una persona convencida de que cuando estudiamos lo que nos gusta, lo hacemos con el corazón. Este corazón es el motor para lograr lo que queremos. Si bien es cierto, de repente, como mencionas, y gracias, realmente agradezco tu participación y que puedas abrirte lo que nos has comentado. Recordemos que nuestro corazón, por decirlo de esta manera, es el que nos va a impulsar. Si tú haces las cosas con pasión, con amor, realmente vas a ser buena en lo que haces. Yo les comento una experiencia. Me gusta participar con mis vivencias porque es de lo que yo puedo realmente hablar por lo que yo he sentido, pensado y visto. Mi mamá me decía que yo podía ser una buena abogada. Desde chiquita era muy conversadora y mi mamá me decía, tú vas a ser buena abogada, porque siempre estás buscando que sea lo justo, buscando que sea lo correcto, pero pasó el tiempo y no me nacía en absoluto nada por el derecho. Y bueno, cuando tenía 15 años, se podía en el colegio, como mencioné temprano, se podía uno decidir si estudiaba área técnica o científico humanista. Bueno, mi mamá no quería que yo estudiara auxiliar, no quería que estudiara profesora, entonces mi mamá no me firmó la autorización para poder estudiar el técnico. Entonces, yo le dije al auxiliar que sí lo había firmado y que, o sea, yo le dije al auxiliar que mi mamá no lo quería firmar, pero que me lo iba a firmar. Pónganme en la otra lista, por favor. Bueno, el auxiliar me hizo el favor y yo empecé a rogarle a mi mamá porque esa fecha era. Le empecé a rogar a mi mamá. Bueno, mi mamá me lo firmó de muy mala gana, lo digo. Y empecé desde los 15 años, tercero, cuarto y quinto de secundaria, hice lo que era la parte científico-humanista, la área técnica. Y empecé a estudiar y cada vez me enamoraba más de la educación. Trabajé como auxiliar, luego decidí seguir mis estudios para ser docente y actualmente yo soy magíster en educación y siempre digo, amo lo que hago. Y en el transcurso del tiempo me di cuenta que para ayudar más a la educación necesitaba conocer un poco de psicología y estudié psicología. Solamente la pasión de hacer lo que nos gusta nos hace ir avanzando cada vez más en nuestras metas. Por eso les digo a ustedes de que si les gusta la carrera de educación, empiezan como auxiliar y esa es la puerta para poder trabajar, ir costeándose sus estudios, contribuir en la economía de su ambiente familiar y seguir la pasión, lo que realmente aman hacer. Bien. Espero que les haya agradado la sesión del día de hoy y nos reencontramos. ¿Cómo está, señor Víctor? Miss Estela, muchas gracias por su exposición del día de hoy, que ha sido muy didáctica
y muy amena y sobre todo muy realista, ¿no? Porque ha tocado temas que se dan en el día a día, ¿no? Vemos muchas veces, como usted mencionaba, de este niño que en su casa le inculcaban malos hábitos, que se apropie de bienes ajenos, mientras que en la escuela le enseñaban los valores, ¿no? Y el respeto hacia la propiedad privada. Entonces vemos, como usted ha comentado a lo largo de su exposición, que la labor del auxiliar en educación es muy importante. La escuela no solamente reposa en la labor docente, sino también un trabajo multidisciplinario, psicólogos, auxiliares, no administrativos, que trabajan en conjunto para brindar una educación que permite el desarrollo integral de los alumnos, ¿no? Y vemos que efectivamente, si bien es cierto, algunas alumnas comentaban que habían recibido propuesta de estudiar otra carrera, pero la vocación las llamaba a seguir en el ámbito educativo, ¿no? Y eso es muy importante en cualquier profesión, ¿no? La vocación. Si bien es cierto, la educación ha estado en gran parte de la historia del Perú relegada, ¿no? Se ha dado mucho descuido al docente, al auxiliar. En los últimos años eso está cambiando. Si nosotros revisamos el tema presupuestal, se está invirtiendo un poco más en educación, se está mejorando un poco más el tema remunerativo, tanto de los docentes como del auxiliar en educación. Eh, hace, hace poco, en mayo de este año, se emitió una ley, la 31185, que permite el nombramiento de auxiliares en instituciones públicas. No hay nombramiento o no había nombramiento de auxiliares por más de 13 años, me parece. Entonces, nuevamente, el Estado está mirando atrás y está corrigiendo los errores advertidos y está proponiendo una nueva legislación, ¿no? Que también apoye al auxiliar docente, porque el auxiliar docente, su labor es fundamental, no solamente de apoyo hacia el profesor o profesora, sino también para el tema de la convivencia, para el tema de la violencia escolar, ¿no? Prevenir estos actos que a veces, como usted mencionaba, se presenta en la familia, ¿no? El niño carga con ese malestar, con esos conflictos dentro de la familia, ¿no? Y lo lleva a la escuela. Entonces, y ahí definitivamente hay una afectación en el desarrollo emocional del menor, ¿no? Entonces ahí es donde entra a tallar la labor también del auxiliar, ¿no? Entonces me parece fundamental esta participación del auxiliar docente. Me parece plausible que ya se esté mejorando también el tema remunerativo del auxiliar docente. Y yo a usted, Miss Estela, le agradezco por su brillante exposición, ha sido muy entretenida, nos ha dejado eh, una reflexión, ¿no? O sea, he estado reflexionando, pensando en la situación de todos los ejemplos que usted ha mencionado, de los niños con necesidades especiales, de este niño de una familia, digamos, disfuncional, con problemas que usted ha mencionado. Entonces, me parece que hay mucha labor por hacer en el ámbito educativo y creo que con personas como usted, con personas como las que están presentes, que tienen esa vocación, que pese a las vicisitudes y problemas que podamos presentar o podamos tener en la vida, siempre tratan de salir adelante, ¿no? Yo le agradezco a usted, agradezco a todas las alumnas presentes el día de hoy y le deseo un feliz domingo a todas. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias a usted también, señor Víctor. Muchas gracias a todos los presentes. Y les voy a pedir un favor para que nos quede, antes, bueno, un evento se tomaba una fotito, ahora les voy a pedir que prendan sus cámaras para que podamos tomarnos una fotito también y poderlas tener un recuerdo del evento que hemos participado el día de hoy. Mi agradecimiento para el Instituto Amauta. Tengo mucho tiempo ya trabajando aquí con ellos, muy agradecida, muy contenta de trabajar aquí. Bueno, como ya lo dije, siempre lo diré, amo la carrera, soy docente de vocación y siempre
que alguien me dice, soy profesora, pues te felicito porque es la mejor labor que uno puede hacer. Así que vamos a tomarnos una pequeña fotito. Prendan sus cámaras, por favor. Gracias a Giovanna, gracias a Blanca, gracias a Diana por prender sus cámaras, Marisela, Brian, para poder tomarnos una fotito. Bueno, vamos a... Bien, ¿listo? Sonriamos. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero realmente que les haya agradado la actividad del día de hoy y hasta la próxima reunión que tengamos. Cuídense mucho y mil gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Miss. Gracias, Miss. Buenas cosas. Muchas gracias, Miss. Gracias, bendiciones. Muchas gracias. Gracias, Miss. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, Miss. Hasta luego, cuídense Muchas mucho, gracias, que les vaya muy muchísimas bien, gracias. que les vaya bien, cuídense mucho.